Ahora sí, hermanos, como si no nos hubiéramos saludado. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar entonces con la predicación sobre lo que es la Navidad. De eso estoy hablando. Y estoy hablando de 2 puntos de la Navidad. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a hablar de otros 2 puntos acerca de la Navidad. Lo que significa la Navidad. Estaba en Facebook y por ahí alguien colocó: la Navidad es del diablo. Y uno se pone a pensar, Dios mío, pero me hizo reír otro que decía: el arbolito es del diablo. Y dice: no, el arbolito no es del diablo, el arbolito es mío, que el diablo le compró el suyo. Entonces vamos a mirar qué significa la Navidad en este día. Bien, entonces en medio de esa polémica, que la Navidad es del diablo, que no es del diablo, que sí es del diablo y que no es del diablo, veo 2 grandes cosas en la Navidad. Pues bueno, la predicación pasada vimos 2, pero ahorita vamos a ver las otras 2. La primera es que la Navidad evidencia a un Dios generoso. ¿Sí o no? Y les voy a mostrar por qué. La Navidad evidencia a un Dios generoso. Desde Génesis vemos eso, la generosidad de Dios. Porque Dios muestra su generosidad en la manera que Dios creó al mundo. Y usted mira el libro de Génesis, el versículo, por ejemplo, el 1, el 2, y lo que vemos a un Dios generoso, a un Dios que se preocupa para que nosotros estemos bien. Y cuando Dios hizo todo esto de la tierra, por ejemplo, el versículo 8 del capítulo 2 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, dice. Y el 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Mire esto, delicioso a la vista, no al estómago, sino a la vista. Y dice: y bueno para comer. O sea, Dios fue generoso, no solamente que el hombre se satisfaciera fisiológicamente, sino también visualmente. Porque acá dice eso, ya. Jehová y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y uno se pone a mirar, o a veces me pongo a mirar esas fotos, o en el computador mío, que cada vez que me conecto, lo prendo, baja de internet una foto espectacular. Y uno dice: tan bonito, ¿no? ¿Cómo sería la belleza del Edén, no? Y acá también dice: y bueno para comer. Entonces uno busca frutas exóticas y uno ve tantas frutas que uno quisiera probar, ¿no? Y aquel día iba por el centro y vi una fruta que hacía años no comía, la famosa guama. Porque en mi casa había un árbol de guama, o de guamas, no sé. Y yo me acuerdo que nosotros bajamos las guamas, un camello para abrir esa, porque eso es duro como un rejo, como un cuero. Las abríamos. Y ahí están, ¿no? Todas las semillitas ahí blanquitas como hipas. Y uno se las chupaba y rico. ¿Y sabe qué hacíamos con la semilla negra? Las abríamos y a la oreja, hermano. Todos nosotros con aretes. Menos mal que papá nunca me vio en esas. Pero yo con mis aretes de guama. Y todos ahí nos veíamos, tanto las niñas y los niños, con los aretes de guama. Hasta que un niño un día se le ocurrió y dijo: ¿y por qué no nos la colocamos en el dedo? Entonces nos colocamos en el dedo, la abríamos y todos los dedos teníamos guama. Era espectacular. Y venía por el centro y vi eso y dije: oh, yo quiero. Y compré guama y me deleité. Lo mismo que el mangostino. Eso es evidencia a un Dios generoso. Y miren lo que dice el versículo 10: y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. Y comienza a nombrarlos. El 1 era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro.
Y empieza ahí. Entonces, eso muestra a un Dios generoso. De la Navidad es eso. ¿Y por qué generoso? Por el famosísimo versículo de Juan 3:16, que todo creyente se lo debe saber de memoria. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Y ahí sigue, ¿no? Entonces, ese versículo que es el centro del Evangelio, el centro de la predicación de Cristo, de la palabra, dice eso, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces, Dios nos amó. Y lo bonito de este versículo es que me muestra que Dios ama a todo el mundo. No ama a las personas que siguen a Dios solamente, sino que a la gente que está en el mundo, Dios los ama también. Porque de tal manera, ese de tal manera amó Dios, significa que Dios ama en demasía. Y de tal manera, porque es normal decir, yo amo mucho, porque somos seres humanos, ¿no? Pero decir de Dios, nomás por el hecho de que Él ame, ya es demasiado grande, porque nuestro Dios es grande. Pero la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que el amor de Dios es infinitamente grande. Y la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El generoso hace eso, Dios es generoso. Es generoso porque Él nos ama, que es la base de su generosidad. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y ese, hermanos, evidencia la Navidad. Porque en la Navidad se celebra el nacimiento de Cristo. No importa, hermanos, si es de diciembre, si es en septiembre, que es la otra fecha tentativa. Lo importante en sí no es la fecha, sino lo que sucedió en esa fecha. ¿Sí o no? No importa si la fecha es equivocada, lo importante es que en ese día nuestro Señor Jesucristo nació, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que el Señor dio a su Hijo Jesucristo. Esto se llama un Dios generoso, ¿verdad? Romanos 8:32 amplía notablemente ese versículo. Se los voy a leer porque es precioso. Dice, esta parte de más que vencedores, que es la que mi esposa estaba hablando, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es muy hermoso desde el 28 hasta el final. Y casi siempre cuando la gente tiene dificultades, yo les mando a leer estos versículos que nos muestra la posición que nosotros tenemos. El versículo 32, bueno, el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, toca leer de ahí para atrás a ver qué es lo que hay que leer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y viene la bomba. El que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Me gusta esta parte. Y mire el complemento. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si el Señor nos entregó a Jesús, nos dio a Jesús para que tuviéramos vida eterna, que Él no se lo guardó, digámoslo así, sino que nos lo entregó, ¿cuánto más no nos va a dar con Jesús también otras cosas? Porque Dios es generoso. Allí en ese lugar, en esa pesebrera, se estaba gestando el regalo más grande de la humanidad, la salvación del alma. Eso muestra a un Dios generoso. Y me gusta es el que no escatimó ni a su propio Hijo. Y si el Señor entregó a su Hijo, también entrega muchas cosas por amor a nosotros. ¿Sí o no? Eso muestra, como les decía,
que es un Dios generoso. Primero de Crónicas 29:14, me gusta lo que dice el rey David. Porque el rey David da una ofrenda, hermanos, como nadie le ha dado en esta tierra para la construcción del templo. Como no estoy hablando de ofrendas, pero en este capítulo nos muestra todo lo que él da. Y sinceramente es tremendo. Pero miren el versículo 12 lo que él dice. Las riquezas y la gloria proceden de ti. O sea que el rey David reconocía que todo venía del Señor. Que Dios nos ha dado todo. Y es que nosotros nunca se nos debe olvidar, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos es dado por el Señor. El rey David lo reconoció. Me gusta eso, la riqueza y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, el dar poder a todo, porque tenemos un Dios generoso. Ahora pues, miren lo que dice él. Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque, y dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, porque está hablando de lo que él dio. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Qué está evidenciando David? Que a pesar de la riqueza que él tenía, él sabía que había sido dado por Dios. Y que lo que él le daba a Dios no era otra cosa que darle de lo que recibía de Dios, hermano. Eso es un Dios generoso. Él se da cuenta que el Señor es generoso. Ahora, en tres aspectos conocemos la generosidad de Dios. Primero, que Dios es generoso con todos. ¿Sí o no? Con todo el mundo Dios es generoso. Nadie podrá ir el día allá ante el juicio del gran trono blanco a decir, Señor, tú no me diste. Porque Dios nos ha dado todo. La Biblia dice, hermano, que en Mateo 5:45, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, imagínense. Él es generoso con todos. También dice ahí que hace salir la lluvia sobre justos e injustos. Nadie puede decir que Dios no le da. Nadie. Alguien una vez me preguntó hay una pequeña controversia, ¿no? Porque uno ve en la calle muchos animalitos mal, abandonados, ¿no? O enfermos. Y la gente siempre juzga a Dios por eso. Le echa la culpa a Dios por todos los males de la sociedad. Si en la palabra del Señor dice que Dios cuida la vida de los animales, ¿no? Digámoslo así. Que Dios les provee. Mira las aves, ¿no? Que no siembran, que no cosechan, que no tienen granero y vuestro Padre las alimenta. Entonces, ¿qué pasa con los animales de acá, los perritos? Y es por una sencilla razón. Es que los animales de la selva, del campo, Dios se encarga de ellos. Pero cuando nosotros agarramos animales para nosotros tenerlos, eso nos corresponde a nosotros, no a Dios. Es nuestra responsabilidad y no podemos echarle la culpa. Pero ahí uno ve la generosidad de Dios, no solamente con el ser humano, sino también con los animales. Porque ellos no tienen graneros, ¿verdad? Ellos no cultivan. Y usted nunca va por ahí, y ese pajarito no se murió. ¿De qué? De hambre, jamás. Ahora en esta pandemia tan difícil, hermanos, ¿alguno de nosotros se acostaría sin comer? Jamás. Siempre hubo y nos engordamos, ¿sí o no? Nos engordamos en pandemia. Todos en la casa, yo lo veía cómo se engordaban, lentamente. Hasta que mi esposa un día se fijó en mí que yo no estaba engordando, hermanos. Y la envidia le carcomió. Yo ya estaba gordito, ya había hecho el trabajo. No, es que yo no me descuidé mucho en la pandemia. Porque uno, claro, no, yo me acuerdo que empezó la pandemia y
Eso era 1, 2 de las 3 de la mañana y todo el mundo despierto. ¿Y qué hacía uno? Para la nevera. No había nada, pero uno iba a la nevera y ahí encontraba, siempre había. Dios es generoso con todos, ¿sí o no? Ahora, Dios es generoso porque Él es el dueño de todo. Porque, bueno, yo no puedo decir que Dios es generoso porque es dueño de todo. Porque hay gente que tiene y está caña, ¿no? Y por ahí en Facebook vi que una imagen del campo, ¿no? Que la gente del campo es muy dadivosa. Cuando yo estaba en Bogotá, nosotros vendíamos bolsas de basura en la calle para sostener a un poconón de drogaditos que teníamos. Nosotros íbamos a la calle y los traíamos. Íbamos al cartucho, traíamos niños, ahí teníamos hartos. Entonces nosotros salíamos a vender bolsas de basura por la calle y con nosotros estaba un amigo, Javier Caballero, y él tiene una familia adinerada. Y un día fuimos donde el tío de él, que surtía de maíz abastos, imagínense eso. Y nos invitaron a desayunar. Y wow, rico, ¿sí, no? Porque en ese tiempo, pues, el desayuno de huevos perico, arepa, aquí se come a veces tamal, sobre todo en estos tiempos de Navidad. Ay, Dios mío, nos dieron un huevito tibio a cada uno, hermano. Yo no me acuerdo si venía con una arepita o un pancito casi transparente. Y gente con tanto dinero y nosotros con esa cara de hambriados, hermano. Porque sí que manteníamos con hambre, ¿sabes? Ese fue el desayuno. Pero hay gente que es muy generosa. Entonces Dios es generoso no porque tenga, pero Él tiene. Él es el dueño de todo. ¿A quién tenemos que pedirle? Al Señor. La Biblia dice, pedid, se os dará. Busca ahí, hallaré. Entonces cuando Jesús nació, Dios estaba mostrando su generosidad en la salvación del ser humano. Porque Dios no solamente se preocupa por nuestro bienestar físico, sino por nuestro bienestar espiritual. Dios provee en la parte física y también espiritualmente. Sí, hizo árboles para que nos deleitáramos viéndolo, imagínense. Y cuando usted mira y entra a ver esos animales que usted dice, tan bonitos, ¿no? Porque Dios se preocupó que lo que usted viera también fuera bonito. Dios es generoso, hermanos. Y tercero, Dios es generoso por su carácter. Él es así. Realmente Dios no tiene generosidad. Él es generosidad. Y Él quiere compartir su amor y todo lo que tiene con todos nosotros. Entonces la Navidad, hermanos amados, evidencia a un Dios generoso, hermanos. Ahí se estaba gestando la salvación. Dice Santiago, dice, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche le será dada. Ese es el Dios que nosotros tenemos. La segunda parte es que la Navidad evidencia a un Dios perdonador, hermanos. Porque ahí comenzó a gestarse el perdón de todos nosotros, hermanos. Y algo que admiro de Dios, bueno, uno admira todo de Dios, es que Dios tiene la capacidad de recordar todo. Dios tiene la capacidad de no olvidar, porque Él es Dios. Somos nosotros los que olvidamos. E inclusive hay una enfermedad que estábamos hablando con mi esposa esta mañana, ¿no? Alzheimer, que a la gente se le olvida todo, ¿no? Y es triste ver eso. Nosotros tenemos una hermana, la hermana Diana, y ella le dio Alzheimer. Y debe ser, me imagino que muy difícil para un hijo cuando ellos ya no lo reconocen como hijos, sino como totales extraños. Debe ser difícil para ellos verse en un mundo
que no recuerdan, como si estuvieran perdidos. Yo tuve una experiencia así, porque un día me mandaron a mí a ir a la manga, se dice allá que es un potrero para guardar los animales. Y yo no sé a quién se le ocurrió mandarme con el primo más cansón. Así que me fui con el primo, el más cansón de todos. Mi primo era tan cansón que los canzones decían, ¿qué cansón es mi primo? Pues nos fuimos con él. Yo me acuerdo que yo le preguntaba a él en el camino, ¿para dónde vamos? Y él me llevaba de la mano y yo era el mayor. Y él me decía, vamos a llevar la mula a la manga. Y yo dije, ¿qué mula? ¿Qué manga? Y él está desesperado. La mula de mi abuelito. Y le decía, abuelito, ¿qué es abuelito? Yo me acuerdo de ese sentimiento. Y él me llevó a la casa. Pues, ¿cómo le parece, hermanos, que duré así? Yo estaba normal, pero ido totalmente. Y después recordé qué fue lo que pasó. Cuando volví en sí. Y es que nos montamos los dos en la mula, hermanos. Y mi primo iba atrás. Y mi primo llevaba una vara en la mano, un pedazo de palo. Y a él se le ocurrió chuzar la mula. Así que cuando íbamos, el hombre llegó ahí tan seguro para que la mula corriera más. Y se levanta la mula y nos levantó a los dos y me recibió una piedra en la cabeza. Y ta. Ahorita es que recuerdo que él me llevaba la mano, que yo preguntaba. Porque nosotros los seres humanos somos frágiles y sabemos que podemos olvidar, pero Dios no. Y lo que me gusta del Señor es que Dios decide olvidar. Porque a nosotros nos cuesta olvidar muchas cosas, ¿sí, no? Y sobre todo las cosas malas del pasado. Nosotros podemos recordar con más facilidad lo malo que lo bueno. Porque esas quedaron marcadas en el corazón. Y lo recordamos. Pero Dios, que lo recuerda todo, decide olvidar nuestro pecado. Él toma la decisión de hacerlo. En Miqueas 7:19, vamos a leerlo. Miqueas, el problema es encontrar Miqueas 7:19, dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Porque lo que él da a entender, y de otra parte dice, y nunca más me volveré a acordar de ellos. Y hace esa analogía de echar el pecado al profundo de la mar. O sea, él toma la decisión de no volver a ver el pecado, ni de recordar el pecado. Y eso muestra a un Dios perdonador. Porque lo que nosotros a veces decimos, bueno, en el mundo es, sí, yo lo perdono, ¿no? O yo perdono, pero no olvido. Pero realmente, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor, sin rencor. Eso es perdonar. Porque cuántas transgresiones nosotros no le hemos hecho a Dios. Y Él decide, hermanos, perdonarnos. Y nunca más volverse a acordar de nuestros pecados. Eso es lo bonito del Señor. Bueno, como les dije, Dios tiene muchas cosas, o todo hermoso del Señor. El Salmo 103 dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. Porque Él decide hacerlo. La Navidad evidencia eso.
Porque el perdón de Dios iba a tener un precio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. El costo de la vida de Cristo tenía un precio. Jesús iba a morir por nuestros pecados. Creo que esa es su prueba o la muestra de que Dios nos ama y que Dios nos perdona. ¿Cuántas veces nosotros fallamos a Dios? ¿Cuántas veces al día? Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra mente, con nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces nosotros sentimos cosas que no deberíamos sentir y Dios nos perdona? Entonces la Navidad es mucho más que una fecha. Evidencia a un Dios generoso, pero evidencia también a un Dios perdonador. Que tiene un costo, pero que el Señor lo asumió. Y aquí estamos nosotros precisamente por eso, hermanos. Tan bonito el Señor, ¿no? Isaías 43 dice lo siguiente. Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Tremendo, ¿no? Y no me acordaré. Y él decide olvidarlo. Y me gusta lo que dice, hazme recordar y entremos en juicio. ¿A quién va a hacer eso? Perdóname. ¿De qué? De esto, de esto, de esto. Es decir, que cuando tú le pides perdón a Dios una vez, no tienes que volverlo a hacer por segunda vez. No, nosotros los seres humanos no somos así. Somos diferentes. Y Dios perdona tres cosas en nosotros. No las voy a explicar por el tiempo, pero después algún día. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra rebelión y perdona nuestro pecado. Son cosas parecidas, pero no es lo mismo. Son tres cosas que Dios perdona de nosotros. Gigi Ávila, yo digo que un siervo de Dios que esté lleno del Señor también debe evidenciar a ese perdón también. O sea, si nosotros hemos sentido y palpado el perdón de Dios, nosotros también debemos hacerlo. Y Gigi Ávila tenía una hija. Y Gigi Ávila le dijo a la hija que ese hombre no le convenía. Gigi Ávila se arrolló y le dijo que no se casara con ese tipo. ¿Qué hizo ella? Lo que todos nosotros hacemos, llevar la contraria. El hombre la mató de 36 puñaladas. La mató. Y Gigi Ávila fue a visitar a ese hombre. Y fue a la cárcel, lo abrazó y le dijo, yo te perdono. Parece asombroso, pero es lo normal que nosotros deberíamos hacer. Que en esta Navidad podamos evidenciar el perdón de Dios también con nuestros semejantes. Y creo que ustedes lo han visto en Facebook. Sale un predicador hablando del asesino de su hijo, pero anda con el asesino de su hijo, porque se convirtió a Cristo también y andan los dos predicando el evangelio. Dios es el único que puede hacer eso, hermanos. ¿Sí o no? La Navidad es eso. Uno ve el perdón de Dios. Que aunque a la gente le cuesta olvidar nuestras fallas y nuestros errores, hay un Dios que está dispuesto a hacerlo, a perdonarnos, a borrarlo, dice, a no acordarme más de sus pecados.
Y Jonás sabía eso, ¿sabe? Jonás, Dios lo mandó a que pregonara contra Nínive, ¿no? Y Jonás huyó, era porque él sabía, escúchame bien, que Dios los iba a perdonar. Jonás es tremendo, hermanos. Y quiero mostrarles lo que él pensó. Jonás 4:2 muestra eso. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea que él estaba pensando cuando estaba en la tierra, cuando recibió la orden, antes de viajar. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Porque Dios le perdonó la vida. ¿Por qué Jonás huyó? Porque Dios no quería que los perdonara. Porque habían sido un pueblo malo. Yo ya les he dicho, cuando ellos llegaron e invadieron la parte norte de Israel, ellos cogieron a las embarazadas y les abrieron el estómago vivas y les sacaron el bebé, el feto, y delante de ellas los lanzaban y los paraban en lanzas. Cogían sus niños recién nacidos de 1, 2 y 3 años de los pies y delante de ellos los estrellaban contra las piedras y contra los árboles. Gente mala. Y cuando Dios dijo, los voy a aniquilar, Jonás se alegró. Porque nosotros no somos dados a perdonar y si la ofensa es grande. Y cuando Dios dijo, vaya y pregona contra ella, dijo, no, yo no voy a hacer eso porque seguro donde esta gente se arrepienta, Dios los va a perdonar. Y se fue para Tarsis. Pero Jonás, un hombre sincero, sí, Señor, por eso era que yo no quería ir, porque Dios los perdonó a todos. Dios perdona, hermanos, cualquier clase de pecado. Y aunque tú y yo no lo comprendamos, aunque tú y yo no estemos de acuerdo, a un agarabito, Dios lo perdona. La Navidad es eso. Tenemos que ver, más que la fecha, a un Dios generoso, a un Dios perdonador. ¿Quieren seguir escuchando otras cosas que significa la Navidad? Dentro de 8 días. Hay que seguir, pero dentro de 8 días. 2 cosas importantes hoy. La Navidad muestra a un Dios generoso y la Navidad muestra a un Dios perdonador. Y gracias a Dios por eso. Si Dios es generoso, no nos va a faltar nada. Y si Dios es perdonador, tenemos la seguridad que a pesar de nuestros errores, Dios nos va a perdonar. ¿Sí o no? Dios es generoso, Dios es perdonador. Dijo el Señor, para terminar. Y ustedes que son malos, ¿saben dar buenas cosas a Dios? ¿Cuánto más? Yo. Porque Dios es bueno. Dios es generoso. Dios es perdonador. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor por estas 2 hermosas características que Él tiene. De las infinitas, de las que conocemos y de las que no conocemos todavía. Pero que algún día lo vamos a conocer. Vamos a orar al Señor.